Hola a todas y todos, muchas gracias por estar aquí una vez más en Devolver Conciencia. Recuerden que aquí tenemos este espacio, normalmente cada 8 días, para conversar sobre diferentes carreras, diferentes profesiones, personas colombianas que están aquí en el país o que están por fuera, que están haciendo o que eligieron el camino de la educación. Devolver Conciencia es una iniciativa que busca fomentar y motivar a los chicos, a los jóvenes y chicas que están en ese proceso de iniciar una carrera profesional, que están en el bachiller o que están apenas en su proceso de elegir qué hacer con sus vidas. Y aquí les traemos invitados e invitadas muy especiales donde nos cuentan su proceso, dónde estudiaron, a qué se dedican, ofertas laborales, procesos laborales y demás. Así que bienvenidas y bienvenidos todos hoy y los que nos verán en un futuro. Hoy estamos con una invitada muy, muy especial. En un momento se las voy a presentar, sin antes. Quiero decirles que nuestro canal en Facebook es @devolverconciencia, en Instagram también estamos como @devolverconciencia y nuestro canal de YouTube ya se encuentra actualizado, @devolverconciencia, para que puedan ver todas las charlas que hemos hecho hasta ahora, desde hace más o menos 4 años que venimos trabajando con esta iniciativa. Hoy me acompaña Elkin Escobar, él también hace parte del equipo de Volver Conciencia, hoy va a estar conmigo en esta entrevista, así que bueno, bienvenidos a los dos y voy a presentar a nuestra invitada, Manuela Foreros de Bogotá. Ella es ingeniera de sistemas de la Universidad Pontificia Universidad Javeriana, pero además es especialista en control de calidad y cuenta con diversas certificaciones y licencias que en un ratito nos va a contar de qué se trata todo esto. Así que bienvenida, Manuela, y gracias por estar aquí. Hola, muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Manuela. Bueno, aquí siempre arrancamos en este programa, siempre queremos saber de dónde, entonces cuéntanos de dónde es Manuela, dónde naciste, de dónde creciste, de dónde es tu familia. Claro que sí, bueno, mi familia, pues la mayoría de mis hermanas y yo nacimos en Bogotá. Mi mamá era de Boyacá, un pueblito muy bonito que se llama Chinavita, y mi papá es de un pueblo también muy cercano aquí a Bogotá, que se llama Nocaima. Entonces, diría que en mi infancia estuvo muy rodeada como de esos dos lugares también, fueron momentos muy bonitos, pues compartíamos cosas muy diferentes a la ciudad, el campo, los animales, las caminatas, la naturaleza. Entonces siento que fue una infancia muy feliz en ese sentido, porque como que nos desconectábamos de la caótica Bogotá y era muy chévere pasar en familia diferentes momentos en esos pueblitos, por ejemplo. Entonces, sí tuve una conexión muy fuerte con esos lugares cuando era pequeña. Ya pues a medida que uno va creciendo, pues obviamente ya se va desconectando un poco de esos lugares, por la familia, por todo ese tipo de cosas. Entonces, pues de ahí parte como mi niñez. Ya más adulta, pues la mayoría de mi tiempo obviamente ya lo pasé en Bogotá, estudiando en el colegio, y así. Gracias, Manuela, por contarnos. Yo quisiera que nos cuentes un poco de ese proceso inicial de tu escuela. No sé, ¿qué era lo que más te gustaba en la escuela? Si desde esa edad ya más o menos tenías idea que te ibas a ir por el lado de la ingeniería de sistemas o no tenías ni idea. ¿Qué era lo que más disfrutabas hacer? Pues es chistoso porque realmente yo llegué a esta carrera como que llegué, o sea, como que a veces la suerte, digo yo, fue suerte, porque realmente en el colegio a mí me gustaban muchas actividades. En el colegio, pues nosotros teníamos la opción de tener como un técnico, entonces yo me fui por el lado del sistema sin saber que iba a resultar siendo pues mi carrera. Y lo tuve como bueno, era una opción chévere donde aprendíamos cosas diferentes, temas de programación, temas de procesos, modelo de procesos, bueno, todo ese tipo de cosas, y me gustaba, pero nunca pensé que pues mi vida iba a ir por ese lado. Y como que ya al momento de, pues bueno, en el colegio me gustaban muchas materias, realmente era como
muy random mi vida en ese momento porque me gustaba mucho, estaba también la especialización de matemáticas, pero me encantaba bailar, entonces bailaba en el colegio, estaba muy metida en el tema de la danza, pero también me gustaba mucho, mis amigos eran como de muchos tipos de gustos, entonces como que ahí aprendíamos todos como a conocer y hablar y diferentes temas, pero pues como que mi vida fue muy envuelta a nivel académico en el colegio, como en eso, como en la danza, en las matemáticas, en sistemas, pero pues como que cada cosita era diferente, pero no sabía exactamente cuál era que era lo que más me gustaba en ese momento. Ya pues cuando fue a nivel profesional, pues ya cuando salí del colegio, que igual uno es muy chiquito y uno dice, Dios mío, ¿qué voy a estudiar? ¿Qué puedo hacer? Tantas opciones, me gusta todo, pero no me gusta esto, pero me gusta esto. O sea, y entonces empecé a buscar, yo hice un preuniversitario en la Javeriana, pues primero ya entendiendo también mucho pues el tema de las diferentes ingenierías, porque sí me quería ir como por una ingeniería, pero no tenía como no tenía como esa, que era lo que más me gustaba de cada ingeniería. Entonces dije, bueno, ese preuniversitario me ayudó muchísimo a entender cuál era la diferencia entre todas esas ingenierías y por los gustos que yo tenía personales por cuál me podía ir más. Entonces esa fue como mi guía en ese momento para elegir mi carrera, porque como que siempre también tuve un poco de creatividad en cierta forma, haciendo cosas, me gustaba, era muy manual, era muy de crear, de buscar soluciones, bueno, ese tipo de cosas, que todas las ingenierías son pues enfocadas a eso, obviamente, pero no sé, como que la de sistemas fue la que más me llamó la atención para eso, como para crear, como para no sé, pues uno también chiquito que llega soñando que va a ser, mejor dicho, el videojuego de la vida, que va a ser cosas, mejor dicho, increíbles, porque así uno pues siempre el niño sueña y que nunca es tarde igual, pero pues va emprendiendo a querer darle otro tipo de cosas, entonces como que eso también me llamó muchísimo la atención y ahí fue donde decidí elegir esta carrera. Ah, Manuela, qué bueno que nos cuentas esto, que mencionas también lo del preuniversitario. Eh, yo hice un pre-ICFES también cuando iba a entrar a la universidad donde estudié, que en mi caso pues era con ICFES que podía acceder. Y tanto el preuniversitario como el pre-ICFES pues precisamente ayudan a eso, ¿no? A prepararse, a también a elegir. A veces uno entra a sus espacios sin saber muy bien a qué se quiere presentar, simplemente quiere subir obviamente un poco su rango de ICFES o quiere prepararse para ese proceso universitario. Y me parece un proceso muy importante. Yo también lo viví, me sirvió muchísimo, precisamente con eso fue que pude acceder y bueno, tener el puntaje del ICFES que necesitaba. Pero es un espacio que aparte uno comparte con muchas personas, se va como relacionando un poquito como con ese ambiente universitario al que llega uno después, así que me parece maravilloso. Y ahorita que estamos hablando de esto, yo sí quisiera darle el paso a Elkin, que no lo hemos podido dejar hablar, hemos aquí conversado. Así que bienvenido, Elkin, qué rico que estés aquí hoy con nosotros entrevistando. Y bueno, adelante, ¿qué quieres preguntarle a nuestra Hola, invitada? hola, gracias. Hola Ana María, hola Manuela. Qué chévere eso que nos cuentas de la creatividad, porque yo creo que eso es muy importante para el tipo de carreras que tú estudiaste, ¿no? Y en general yo creo que la creatividad es algo muy importante que la mayoría de las carreras deberían también desarrollar en sus estudiantes, ¿no? Pero bueno, yo quería preguntarte, en tu colegio, que tú ahorita mencionabas algo de que hiciste el preuniversitario, eso te ayudó como a seleccionar un poco la carrera que querías estudiar, pero si nos vamos un poquito para atrás en tu colegio, ¿cuáles eran esas materias favoritas que tú tenías y que crees que te fortalecieron también como tu criterio, no sé, como esa visión para seleccionar a la final la carrera que buscaste? Claro que sí, pues como les contaba, pues en mi colegio teníamos esa posibilidad de elegir pues una técnica y elegir como una especialización en una materia. Entonces yo elegí matemáticas y a mí me gustaba mucho, pues no me consideraba la mejor en matemáticas, pero me gustaba mucho matemáticas, entonces como que ahí también me ayudó muchísimo. Obviamente llegué a la universidad y cuando vi las matemáticas de la universidad dije, Dios mío, ¿qué es esto? Obviamente me pasó, caí en esa trampa, pero me gustaba mucho.
Y creo que por eso también me fui por una ingeniería. Entonces como que decía, bueno, esto me gusta mucho, el análisis, como que ese tema me gusta mucho. Y también porque como había visto algo de sistemas en el colegio, dije, bueno, también me gusta mucho, pues de pronto por ahí va la cosa, nos tocaba crear proyectos, nos tocaba crear como cositas que yo decía, está como chévere este tema, entonces como que de pronto también me ayudó mucho a considerar esta carrera para estudiarla. Y pues me encantaba danzas, que no tiene nada que ver, pero me fascinaba. Entonces Bueno, era, pero eso hace parte de la formación integral, ¿no? sí, total. Finalmente. Entonces era como dos cosas aparte, pero como que se complementaban porque me gustaba mucho el tema como o sea, igual, esto también es como un proceso, la coreografía, mirar cómo se hace, como todo, entonces eso también me gustaba muchísimo y fueron como las materias que más disfrutaba en el colegio. Qué chévere. O sea que como este programa lo ven muchas personas que están en el colegio, que están de pronto también pensando qué carrera escoger. O sea, ¿tú le recomendarías a una persona que quiera estudiar ingeniería de sistemas que pueda enfatizar más en sus materias de matemáticas y demás? ¿Qué consejo les darías como por ese lado? Si Sí, ellos total. quisieran escoger esa carrera que tú escogiste, por ejemplo. Pues sí, o sea, matemáticas es súper importante, o si no, llegan y se estrellan como yo, no mentiras, pero sí, como que el tema de matemáticas, obviamente uno en el colegio lo ve muy básico y vas a llegar a conocer materias que tú dices, Dios mío, ¿qué es esto? Pero como que con el tiempo te vas dando cuenta que te van a servir y para qué te van a servir. Entonces, las matemáticas sí me parece esencial, pues digamos como la base de toda ingeniería, ¿no? Mi ingeniería pues no iba muy básica tampoco en física, pero pues hubo materias también de física, entonces te tiene que también gustar mucho ese mundo, un poco de la física, de la electrónica, y también siento que pues no sé ahora cómo ha cambiado quizás la educación un poco pues en el colegio, pero pues el tema también de los procesos, siento yo, o sea, alguna materia que tenga mucho nivel a nivel de estructura de un proceso, cómo funciona, cómo es, se documenta un proceso, ese tipo de cosas siento que también le ayudan a uno mucho, que son como también los pequeños proyectos que nos hacen crear en el colegio. Entonces, no sé, cualquier proyecto que sea en cualquier materia, te toca hacer una documentación, te toca hacer un experimento, te toca, entonces ese tipo de cosas también siento que le ayudan a uno mucho pues en la carrera. Y lógica, o sea, la lógica yo siento que es supremamente importante tenerla en esta carrera porque pues la mitad de la carrera obviamente es desarrollar y es crear algoritmos y todo ese tipo de cosas y pues su mayoría obviamente está enfocado en temas de lógica y que es lo más complicado a la final pues de la carrera y entender pues cada lenguaje también de programación y todo lo que viene detrás. Entonces sí siento que es muy importante que te guste analizar, que te guste crear procesos, proyectos, que te guste de pronto diseñar como diferentes tipos temas relacionados pues a las comunicaciones, no sé, digamos, también están, sistemas también van muy de la mano a veces con redes, entonces que te gusta ese tipo de cosas de cómo funcionan las redes, cómo funciona como la tecnología y si te gusta pues la tecnología en general también, también es súper básico que te guste. Gracias, Manuela. Nos das un panorama amplio. Si hay alguna persona en el público o que nos ve en un futuro o a través incluso de nuestro programa, estos programas son retransmitidos en Telemar y allá también tenemos mucha audiencia joven que en Buenaventura, pues que está en ese proceso, ¿no? De buscar qué hacer y si alguien está interesado o interesada en que esa carrera sea ingeniería de sistemas, pues nos estás dando precisamente información importante, que los chicos y chicas tengan claro pues a qué se van a enfrentar más bien, o qué herramientas son importantes en esta carrera. Así que eso me parece muy importante, muchas gracias por contárnoslos. Y yo quisiera que nos transportes un poquito a ese proceso de entrar a la universidad. O sea, ¿qué hiciste? Ya, bueno, nos contaste que preuniversitario, pero ¿cómo fue ese momento ya de elegir? ¿Te demoraste mucho o fue muy rápido? Y bueno, ¿cómo fue ese proceso para empezar? Y pues el preuniversitario duró 6 meses y justamente también fue en la Javeriana. Entonces, como que también me ayudó muchísimo. Primero me enamoré de la universidad, entonces como que
ahí fue como amor a primera vista y como que decía, yo quiero estudiar acá, voy a hacer lo que esté a mi alcance, voy a estudiar acá primero y como que eso también me motivó mucho a buscar pues mi carrera, claro. Y mi preuniversitario era muy enfocado a las ingenierías, como te contaba. Entonces, como que en ese proceso nos empezaban a dar clases de tipos de ingenierías, que estaban enfocados, psicológicamente también te ayudaban un montón. Entonces decían, bueno, tú eres una persona creativa, pronto esta ingeniería va más para este lado contigo, tú eres una persona más analítica. Entonces, como que eso también fue parte del proceso. Y ya, pues cuando me decidí y pues entré a la universidad, pues obviamente iba con un montón de expectativas y miedos porque es lo normal, es un cambio obviamente muy abrupto para una persona joven. Y digamos como que siento que el primer semestre de la universidad lo es todo. Entonces ahí es donde tú conoces a tus amigos con los que te vas a graduar, ahí conoces tú pues el tipo de personas con las que vas a estar, por ejemplo, también yo venía a un colegio mixto, entonces siento que eso también me ayudó muchísimo. Tenía muchos amigos que venían, digamos, de colegios de solo hombres, entonces como que la universidad en ese tipo de cosas también es un choque, pues, para muchas personas, pero pues ya es cuestión de tiempo, darle tiempo, acostumbrarte, conocer, hablar, bueno, porque uno pues entra como introvertido de cierta forma. Y sí, ese es el primer semestre. Yo siento que es como la base, porque ahí es donde tú pues digamos, en mi ingeniería y en la Javeriana fue como la primera clase que te da a ti como el panorama de lo que viene. Entonces ahí es donde te preparas y te dices, bueno, ¿esto te gusta o no te gusta? Si no te gusta, por ahí no es. Si te gusta, vamos a seguirla con toda. Entonces ahí como que siento que también el primer semestre es como lo esencial y también la motivación, porque pues digamos, obviamente van a haber materias como en todo, como en el colegio, como en todo, que tú vas a decir, uy, esta materia es complicada, pero bueno, yo le hago, yo sé, yo puedo, lo logro. Pero pero pues es eso, ponerte el reto de que lo vas a lograr y siempre pues con mis compañeros, con amigos que he tenido, con gente que estudia diferentes carreras, quizás en algún momento en tu universidad vas a tener una materia que no te gusta, que vas a decir esta materia, ¿por qué ya estoy viéndola? O sea, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Pero digamos, eso también pues te va a fortalecer mucho en tu carrera también profesional, no solo pues ya en el futuro, y pues en todas las carreras vas a encontrar eso. Entonces, como que no es enfocarse tanto en la carrera como tal, sino en la carrera que te ofrece y qué aspectos de tu vida te va a hacer mejor, que es lo que, digamos, en mi caso fue, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo entré y a mí la programación me dio muy duro, o sea, fue que yo dije, madre, yo creo que será, o sea, así me pasó. Y bueno, a medida que avanzaba en la carrera me enfrentaba a un reto más fuerte y más fuerte, de un tema de programación mucho más fuerte, pero a la par veía materias que me encantaban porque eran más enfocadas como temas de diseño, de proyectos, de software, todo ese tipo de cosas y a mí me gustaba mucho esa rama. Entonces decía, como que la lucho porque me quiero ir por ese lado, me quiero ir por todo ese tema del diseño y el conocimiento, que es lo que pues en este momento estoy pues más o menos ya, pues es mi nivel profesional, pues en lo que estoy pues enfocada en mi profesión. Y esas metas fueron las que a mí también me ayudaron a ir buscando ese camino, porque pues también la universidad te sirve a ti para entender qué te gusta y qué no te gusta y por dónde, qué lado también te quieres ir. Y también por eso muchas de las universidades te dan la posibilidad de pues, tener un énfasis en algo que te diga, sí, por aquí es el lado que yo me quiero ir, pero pues obviamente como en todo nos toca aprender lo básico, lo que necesitamos, que es lo que nos genera esa lógica, ese análisis y ese desarrollo, pues, en los diferentes proyectos que se empiezan a generar. Mencionas algo muy, muy bonito, Manuela, y es que en la universidad, pues uno sí va a ver un montón de materias, ¿cierto?, que tienen que ver con su profesión, pero mencionaste algo y es como disfrutarse el proceso, ¿no? Enriquecerse de otras cosas. Uno a la universidad va y conoce muchísima gente, muchas culturas, está en espacios de cultura, de arte, de teatro, de un montón de cosas que eso enriquece muchísimo y uno se va dando cuenta pues que la universidad
algo más allá de ir a tomar unas clases y a tomar apuntes y de tener una clase con un profesor. Pues hay un montón de cosas más que explorar en la universidad y eso me parece súper, súper chévere también como recordarlo aquí, ¿no? Sí. Elkin, cuéntanos un poco. Sí, no, muy chévere lo que dice Manuela sobre las diferentes materias y demás que viste, porque eso también como que nos pone en perspectiva un poco. Yo no soy ingeniero, por ejemplo, y yo vi materias diferentes, tú mencionabas ahorita matemáticas, física, pero sí me gustaría como saber qué más materias, o sea, como que le des una perspectiva a los chicos que ven el programa, qué tipo de materias ven, o sea, qué tipo de materias ven dentro de la carrera. Ahorita mencionabas un poco como unas materias más de matemáticas, más de programación, otras tal vez un poco más de diseño, tal vez, redes, etcétera, pero como que nos cuentes un poquito de ese tipo de materias que ven y también cuál te pareció, ya nos dijiste un poco cuál te pareció más difícil, cuál más fácil, pero que eso también va en la perspectiva de cada uno, ¿no? Pero sí que nos cuentes un poco también desde tu punto de vista, ¿cuál crees que puede ser un poco más difícil o fácil y demás, como para poner un poco en contexto a todas las personas que nos ven? Claro que sí, pues digamos, lo hablo de mi carrera en la universidad porque pues como hay diferentes programas también en diferentes universidades, pero pues todos yo siento que van enfocados a lo mismo, pues obviamente, pero pues cada universidad lo desarrolla distinto. Mi universidad está muy enfocada, mi carrera en dos pilares. Entonces estaban los básicos, las básicas, que eran todo el tema de matemáticas, físicas, temas también relacionados con... Uy, es que ya no me acuerdo porque ya pasó un poco de tiempo. En las matemáticas veías, por ejemplo, no sé, álgebra. Sí, veíamos álgebra lineal, veíamos cálculo integral, vectorial, también vimos muchas ecuaciones diferenciales, que era como realmente mucho el tema ya de matemáticas, y mi carrera pues solamente tuvo dos físicas, que fue la física electrónica y la física básica. Entonces hay carreras ya que tienen un tema más de estructurado en temas de básicas. También vi probabilidad, que como que es todo el tema de como las básicas, que recuerdo bien, finanzas, también vi finanzas en esas básicas. Entonces, como que todo era para enriquecer un poco todo el tema de la lógica, el análisis y todo ese tipo de cosas que se necesitan. También vi muchas materias pues de básicas que eran no pues de la universidad como tal, porque pues nuestra universidad también nos exigían pues el que lo sabe era el tema pues también de pues religioso también pastoral, todo esto, por el tipo de universidad en la que estudiaste. Exacto, sí. Entonces eso era más enfocado pues a mi universidad. También vimos constitución, o sea, habían cosas, muchas materias que no solamente iban enfocados a la carrera, pero pues que al momento que hoy ya soy adulta, responsable, ya uno dice, wow, estas cosas me sirven no solamente la carrera para servir a ti a nivel profesional, sino a nivel personal, porque pues claro, al mismo tiempo tú te estás formando no como profesional, sino también como persona. Entonces, siento que muchas de esas materias también te guían mucho para eso. Y la universidad mi universidad pues es muy enfática en eso, en que tú primero que ser pues profesional también seas una buena persona. Entonces iba muy enfocado a ese tema de las básicas. Y pues veíamos, también tenía muchas selectivas, uno también tenía en su pensum de ellos también se concentraban en que tú eligieras algo que no fuera nada que ver con tu carrera, para que tú también te salieras como de ese, que tuvieras como otra perspectiva. Entonces yo hice todo. En tu caso, ¿qué elegiste? Elegiste, sí. Entré a una clase de danzas que pues como venía de mi momento de que me encantaba bailar, entonces entré a una clase de danzas, entré a cycling también, que era una clase de deporte. También estuve en unas clases de inglés también que pude haber tomado ahí, y pues ya creo que eran como eso lo poquito que pude hacer, porque pues tampoco eran muchas cosas que podía tomar, pero pues uno también podía tomar lo que quisieras de cualquier otra carrera, o sea, podías ver hasta clases de derecho si tú lo que deseabas.
Entonces era muy chévere porque tengo un amigo de la universidad, por ejemplo, que él se enfocó en temas de filosofía y a la final terminó haciendo una maestría, es ingeniería de sistemas, pero una maestría en filosofía. Entonces, como que ese tipo de cosas también te llevan como a ver, bueno, otras cosas también me gustan y pues también me puedo ir enfocando por otros temas. Y conoces también gente de otras carreras, conoces personas que también entiendes otros mundos. Bueno, eso de verdad, pues a mí me gustó muchísimo. Y pues ya viene el tema de la carrera como tal, que son pues todos los temas que ya son de programación, todo lo que tiene que ver pues, con los diferentes lenguajes de programación que se tienen que aprender en la carrera. También pues la gestión de proyectos, todo el tema de gestionar un proyecto, cómo se hace, todas las redes, también vimos redes, también vi todo el tema de arquitectura de software, todo lo que tiene que ver obviamente ya con el software y pues todo lo que te impulsa. Pero también de la universidad, pues no para, si quieren entrar, entran porque es hermosa, pero pues no para vender. También te daba la opción de irte como ya de maestría, por ejemplo, entonces te podías ir como en tu énfasis a temas ya de maestría, entonces tú ya de pronto ahí podrías empezar a analizar, bueno, este tipo de cosas me gusta, me voy por este lado, tal como los sistemas de información, no me gusta más el desarrollo, no me gustan las redes, entonces como que ahí como que ellos también te ayudan a que te impulsaras a ir encontrando qué era lo que realmente tú querías enfocarte ya al final de tu carrera, porque si esas clases ya eran al final pues ya del tema pues universitario. Y eso es importante, yo siento que es muy importante porque a partir de más o menos el sexto, séptimo semestre, bueno, en universidades así, pero yo creo que en todas funciona igual. A partir de sexto uno debe estar pensando por dónde se quiere ir, porque todas las carreras pues tienen un montón de énfasis o de líneas que llaman. Entonces uno debe elegir por qué línea irse, qué materias elegir, pues hay unas más difíciles que otras, pero si, pues si uno va con, digamos, con esa guianza o si uno más o menos tiene claro cuál es esa línea, pues es mucho más sencillo precisamente elegir esas materias o bueno, ese proceso de profundización, diría uno, como en la carrera. Y eso es muy importante, me parece súper chévere que lo menciones porque a veces pasa que uno en la universidad, bueno, pasa muy a menudo, uno da tal vez en tercero o cuarto semestre, pues uno a veces no sabe muy bien como por dónde es que se quiere ir, uno siente que le gusta todo, pero a la final tal vez no le gusta del todo, entonces ese proceso es importante y es necesario elegirlo, ir pensando más o menos en quinto o sexto semestre, por dónde quieres ir. Y todas las profesiones, yo diría que todas, no sé si hay alguna que de pronto no es así, pues te dan como una línea de tiempo y pues te trazan como, bueno, entonces si ves esta materia, la siguiente sería esta y para ver esta tienes que primero ganar esta y bueno, en fin. Y eso me parece muy importante. Así que bueno, en ese proceso me surge la duda de entonces, ¿tú qué elegiste? O sea, como cuál fue tu línea finalmente en la universidad, en esa carrera. Pues mi línea fue todo el tema de sistemas de información, por ahí me fui. Pues digamos, era todo lo que también tenía que ver con el diseño del software también, cómo se iba a ir gestionando también pues en esta línea habían muchas opciones también, entonces también habían muchos temas también hasta emprendimiento, entonces te enseñaban cómo podrías tener un emprendimiento con un software, por ejemplo, entonces te enseñaban todo lo básico para poder crear desde el inicio ese emprendimiento, si tenías esa opción. También temas de analítica de datos, entonces te podías ir todo el tema de análisis de datos, entonces como que el sistema de información cubría muchísimas cosas y pues yo me fui por esa línea porque en mi caso programar fue muy duro, entonces yo decía, no, yo aquí hasta aquí llego, o sea, yo como que si me toca, pero pues realmente como que lo que les decía, como que pude ver que no, porque eso te pasa. Y eso de pronto también lo quiero hablar mucho porque uno llega y dice, no, o sea, no sabes programar y no puedes ser ingeniero de sistemas. Y tienes que saberlo porque pues obviamente es lo básico de tu carrera, pero hay muchas cosas y con el avance tecnológico que tenemos ahora, hay muchas cosas que cubre la ingeniería de sistemas. Entonces,
no solamente si siente una persona que a mí me pasó muchas veces, que yo decía, no, es que esta carrera me va a costar por la programación, por todo ese tipo de cosas. Siento que a la final se puede lograr encontrar en el equilibrio perfecto entre las dos cosas, porque ahí es donde pues yo creo que también radica tu profesionalismo y lo que tú pues al final te conviertes con tu carrera. Entonces siento que eso también como que pues uno siempre que se quiere rendir porque así es la mente, pero siento que también está bueno ponerle esos retos porque eso también te ayuda muchísimo a ver hasta dónde puedes llegar. Y se fue, madre, la logré. O sea, a mí me pasaba eso, decía, madre, esta materia, Dios mío, ¿qué va a hacer? Y como que a la final la logré. O sea, y eso también es un tema pues muy satisfactorio para uno, porque te das cuenta que pues la que se estaba poniendo pues como el que no puedo eras tú. Entonces como que siento que también hay momentos que te van a llegar a chocar ese tipo de cosas y muchas personas en mi carrera se iban de la carrera por eso. Pero pues yo siento que también es como que avanzar y ver que si es algo que te gusta y encuentras algo que te gusta, lo vas a desarrollar y vas a ver que lo vas a lograr y te vas a ir por ese camino también. Y que programar no solamente son los lenguajes que te enseñan en la universidad, porque hay muchísimos tipos de lenguajes y programaciones que tú vas a empezar, que a mí me pasó eso, que tú a lo largo que vas avanzando también a tu nivel profesional, con la lógica que ya has creado, con lo que ya aprendiste, con todo lo que te enseñó, vas a llegar de pronto a encontrar algo que a ti también te va a gustar y es decir, uy, este campo me gusta mucho y no pensé que me iba a gustar la programación y al final me terminó gustando por este lado. Entonces siento que a veces también ese es como el inicio para mostrarte a ti el camino, pues quizás de dónde vas a llegar profesionalmente también hablando, porque pues la carrera es, pues es, hablando a mi nivel profesional es muy importante también, por donde también pues cada persona lo quiera llevar, pero como que las materias no te van a definir, mejor dicho, es como lo que quiero decir, eso te va a formar para encontrar otro camino, el camino que realmente tú vas a querer a nivel profesional. Qué interesante eso que cuentas, porque eso pasa mucho, yo creo que eso pasa en todas las carreras, ¿no? Como que a todos siempre va a haber una materia que nos da más duro y termina uno igual como metiéndose por el tema, no que le sea más fácil, sino el que más le apasione y le gusta, ¿no? A la final, que es un poco como lo que tú nos cuentas. Y me parece súper chévere porque finalmente eso le da perspectiva a las personas que quisieran estudiar esta carrera, porque no es solamente que ser ingeniero de sistemas es esto, esto y esto, sino que hay también como un abanico de opciones que obviamente uno va a tener que atravesar la materia que tal vez no le gusta, que le va a costar un poco más, o etcétera, pero que al final pues te va a conducir, como tú decías, a ese objetivo que quieres. Y yo creo que también de eso se trata la universidad, la educación, o sea, la universidad le ofrece a uno herramientas, ¿no? Total. Herramientas para que tú puedas entender un poco, obviamente desde el punto de vista técnico, qué es lo que haces, qué es lo que estás estudiando, pero también después qué vas a aportar tú desde ese conocimiento a la sociedad, a tu entorno, a un trabajo, no sé, como a todo. Bueno, yo quería que me sacaras un poco la ignorancia, porque no soy ingeniero de sistema, pero tú nos dijiste que tu énfasis era en sistemas de información, ¿verdad? Sí, sí. Ok, ¿qué son los sistemas de información? Porque hablaste como un poco de análisis de datos, de redes, algo así, pero como que nos cuentes un poquito qué son los sistemas de información, como que me quedó la duda porque no sé qué es, porque creo que por ahí te fuiste también, ¿no? Sí, pues yo, pues para definirlo como a grandes rasgos, pues es como un conjunto de elementos, pues de todo lo que tú ves en tu carrera, pues el tema del software, el hardware, los datos, los procesos, las personas, todo. Y pues todo eso es como el trabajo conjunto de todo lo que tú estás haciendo. Es como, o Ya. sea, tú, no solo, o sea, una persona crea el software, otra persona crea el hardware, otra la data, todo eso, pero esto ya es como la compilación de todo lo que se está creando, ¿sí? Y pues ese tipo de sistemas de información uno pues también tiene que documentarlas, tiene que saber cómo funcionan, tiene que saber de qué tratan, ¿sí? Hay, digamos, sistemas de información también para las empresas, entonces cómo se comunican las empresas en toda la empresa, por ejemplo. Entonces ellos tienen un sistema que se encarga específicamente de eso. Entonces,
como que en la universidad fue muy enfocado también a no solo hablarlo como el sistema como tal, como la definición de sistemas de información, sino todo lo que radica, pues, llegar a tener un sistema de información. Entonces, eso era básicamente todo lo que, pues, yo me especialicé. Manuela, y yo quisiera preguntar también desde la ignorancia, porque no conozco nada. No conozco nada del tema de ingeniería de sistemas, aunque sí sé que son absolutamente necesarios los ingenieros de sistema para todo. Para todo, sí. Para absolutamente todo, están en todo, detrás de todo, y es impresionante. O sea, yo siento que es una carrera indispensable, de mucha demanda también, de un montón de cosas. O sea, yo siento que se pueden desempeñar laboralmente en muchas áreas. Y para allá va. Tu línea fue esta de procesos, de sistemas de información. Y luego, entonces, ¿cómo, o sea, en qué trabajas, mejor dicho? ¿Qué haces en tu día a día? ¿Cómo aplicas tu profesión en lo laboral? Pues te voy a contar como mi experiencia, como desde el inicio hasta donde estoy en ese momento, porque siento que todo ha sido como un camino. Okay. Cuando yo salí de la universidad, pues yo en la universidad hice mis prácticas también, ¿no? Entonces como que esas prácticas también son súper importantes porque ahí también tú descubres muchas cosas, es tu primer camino para entender qué es lo profesional, cómo es lo profesional, qué vas a dar, o sea, es como, a mí me parece esencial hacer una práctica profesional porque realmente uno aprende muchísimo en ese momento y siento que gracias a esa práctica yo me enfoqué en mi carrera. Entonces yo en mi mayoría de trabajos pues han sido en consultoras de tecnología, entonces yo básicamente he trabajado toda mi vida, lo que yo trabajando en desarrollo de proyectos, entonces inicialmente empecé como en una empresa donde me enseñaron cómo era el tema de los procesos, cómo era el tema, cómo eran las empresas, porque eso también es algo que a mí me ha apasionado y me ha gustado muchísimo, porque en mi profesión he aprendido a conocer diferentes procesos de diferentes empresas, o sea, cómo funciona cada empresa. Entonces, normalmente uno llega a un tipo de empresa, no sé, Ecopetrol, entonces tú sabes que Ecopetrol se enfatiza en temas de petróleo, pero pues yo llegaba y tenía proyectos en diferentes tipos de compañías y aprendía algo de cada compañía, entonces eso también me gustó mucho. Y ya cuando entré a mi primer trabajo, empecé en un tema pues ya de automatizar procesos. Entonces ahí es donde les digo, oh Dios, desarrollar, pero desarrollar de otra forma que me gustó mucho el tema de desarrollo ya de procesos y me en mi carrera. Y pues no solamente desarrollar, era obviamente pues la automatización de procesos. Básicamente esto necesitas hacer una automatización. Entonces, tienes algún tema, algún proceso en tu empresa, para no decir tanto proceso, qué pena, que es una tarea que requiere mucho tiempo, pero pues un robot o un lo puede ejecutar y ya pues te ahorras un montón de tiempo, te ahorras un montón de plata y te ahorras un montón de cosas. Entonces ahí fue donde yo empecé pues mi vida profesional y al inicio fue automatizando estos procesos, que también ahí es donde te digo que es a conocer mucho la empresa, las dinámicas, cómo funciona la gente, pues los procesos que sí se pueden automatizar, los que no se pueden automatizar, cuánto cuesta automatizar un proceso, todo ese tipo de cosas era lo que yo hacía al inicio de mi carrera. Y tuve un cambio muy fuerte porque me cambié de empresa en pandemia y, o sea, fue como una semana antes de pandemia y como que yo venía a automatizar un montón de cosas y como que dijeron, no, pues llegó pandemia, nos toca como redistribuirnos todos pues por el tema de la pandemia y terminé como en un proyecto a nivel de testing, entonces era como hacer soporte en una compañía, todo el software que se le estaba desarrollando y pues yo era la persona que iba a hacer todo el tema de pruebas que se hacen a esos software que se estaban creando.
Entonces yo llegué y eso es lo que me gusta mucho pues de mi dinámica, porque tú llegas como que no sabes nada y a la semana entiendes todo porque pues te lo explican y entiendes, pero dices, wow, eso es chévere porque aprendes una nueva herramienta, aprendes también cómo funciona esta empresa, qué es lo que hace, y duré mucho en esa empresa. Trabajando con ellos, no sé si puedo decir las empresas, yo creo que sí. Sí, yo pensaría. Empecé a trabajar, o sea, yo trabajé en una empresa que se llama TCS. Ay, ya se me olvidó. TCS, sí, TCS, perdón. Es que como todas las empresas ahora son T y A, entonces ya me confundo con todas las letras. Y ahí empecé con Avianca, era mi cliente. Entonces, como que yo llegué y aprendí todo lo que era de aviones, o sea, todo lo que tenía que saber yo de aviones, como qué aviones eran, cómo se instruían, cómo se creaban vuelos, porque yo tenía que crear vuelos, pues no crear los reales, pero pues para mis pruebas tenía que crear vuelos, qué tipo de crew tenían, o sea, todo ese tipo de cosas que tú dices, esta persona hace eso, o sea, entonces como que aprendí mucho, entonces ya me subía a un avión y decía, no, este es un avión tal, que va a este lado, y no sé qué, entonces como que decía como ese tipo de cosas y era muy chévere porque como que aprendí otro tema que pues nunca pensé que iba yo a conocer. Entonces, duré ahí bastante tiempo manejando todos los nuevos software que ellos tenían, pues ahí en temas de, pues de su proceso, pues tanto como para vuelos, como para el crew, como para la administración. Entonces, como que ahí empecé a conocer muchas cosas. Y también me metí mucho en el tema de Scrum, entonces como que ahí también me encantó, entonces como que tuve un cambio muy fuerte en ese campo, pero siento que también me gustó mucho el tema de las metodologías ágiles, entender los proyectos, cómo se gestiona un proyecto, las personas que hacen parte de un proyecto, entonces como que ahí me empecé a involucrar y ya en este momento pues hice ya un cambio también hace ya un tiempo ya largo y estoy en una empresa internacional que se llama CSG, que sí me la sé porque pues ahí todavía estoy. y fue un cambio muy chévere porque era un reto muy grande para mí también, porque era un reto también no solo a nivel pues de profesional, sino de lenguaje, porque pues el inglés que yo vi en mi vida, el colegio, la universidad y lo que practicaba y mi familia y bueno, ese tipo de cosas. Y aquí ya era, te tocó meterle el inglés como era y hablar en inglés y escribir en inglés y como que fue un reto muy chévere porque pues todavía sigo aprendiendo, obviamente, todavía sigo entendiendo muchas cosas, pero fue como, ese era como el nivel que yo quería llegar a mi siguiente nivel profesional. Entonces, ya no, yo ya quiero algo más grande, internacional. Entonces, en este momento, pues yo trabajo en mi proyecto en el que estoy ahora es más que todo un software dedicado al tema de telecomunicaciones. Como les digo, he pasado por todas las empresas que he trabajado en muchas empresas, pero es solo una con varias. Y el tema de telecomunicaciones ahorita, pues estoy enfocada mucho en ese tema y pues hacer pruebas a ese software que se desarrolla para diferentes clientes, que cada cliente pues obviamente tiene requerimientos distintos, entender esos requerimientos, entender también las integraciones con otros tipos de software que se están generando para ese cliente. Y el reto también es, pues lo que les digo, como es internacional, entonces tengo compañeros que están en la India, tengo compañeros que están en Bali, en Estados Unidos, en Australia. Entonces como que también ha sido un reto muy chévere porque pues empezar a conocer diferentes culturas, que pues gracias a Dios he tenido la oportunidad también de conocer pues por viajes y cosas de ese estilo, pero también como que ya conocer gente que tú pues vas a convivir constantemente con ellos porque pues estás trabajando con ellos, también ha sido muy, muy gratificante. Entonces siento que a eso es lo que voy, como que al inicio de mi carrera yo decía, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Como a dónde voy, y ahí el camino cuando te das cuenta de todo lo que has logrado, con todo lo que, pues con tu conocimiento, con las herramientas que la vida te da, tus empresas, tus compañeros, eso también lo quería decir mucho, porque a veces siento que a nivel profesional somos como nosotros, los individuos, ya nosotros, y siento que a nivel profesional es muy importante también aprender a trabajar en equipo
y es un reto porque pues todas las personas tienen temas distintos, conocimientos distintos y el trabajo en equipo es todo para mí, o sea, yo trabajo con mi equipo y si mi equipo no está bien, pues no estamos bien en general y no vamos a tener un buen entregable y no vamos a tener un buen desarrollo y no vamos a tener pues algo con éxito. Entonces siento que siempre es muy importante comunicarte muy bien si tú no sabes algo de lo que pues no conoces, porque obviamente toda tu carrera va a ser un aprendizaje constante, sentir la confianza que puedes preguntar, que puedes cuestionar, que quieres aprender, que necesitas algo más. Entonces siento que eso también, el trabajo en equipo es muy, muy importante. Y es muy importante que menciones, y bueno, más bien de ahí radica la importancia de tener también esa formación en el ser, ¿no? Que ahora mencionabas hace un rato, que la universidad hacía énfasis en esa formación del ser humano, no solamente como profesional, sino del ser humano. Y uno se da cuenta que cuando sale al mundo laboral y se enfrenta a un montón de retos, porque a todos nos pasa, uno sale pensando que va a hacer una cosa, pero resulta siendo otra, y se enfrenta a un montón de cosas, y a veces uno llega y no tiene ni idea ni con qué se come eso, pero bueno, hay que hacerle frente. Pero esa es la importancia de tener esas bases del ser, de tener esas capacidades y esas habilidades de trabajar en equipo, de tener esa empatía por ese trabajo también colectivo, porque finalmente eso es lo que hace uno, ¿no? Pues tener un conocimiento, aplicarlo, pero uno no trabaja solo, hay un montón de gente detrás de un proyecto, de un entregable, de un documento, de bueno, lo que sea que uno tenga que hacer. Entonces, eso es muy, muy, muy importante. Yo siento que las universidades en general, la educación en Colombia debería prestarle muchísimo más importancia y mucha más atención a esas habilidades y a esos conocimientos, como a esas bases que necesitamos todos los profesionales, ¿no? En todas las áreas, independientemente del área en que uno trabaje. Elkin, cuéntanos que estás ahí escuchándonos. No, sí, es muy interesante todo lo que nos estás contando porque finalmente yo también quería hacer énfasis en ese tema de lo que dijo Ana del ser, porque finalmente uno no solamente es el pensamiento técnico que tienes en tu mente o lo que hiciste o lo que te enseñaron en la universidad, sino que al final uno llega a un equipo humano con muchas otras personas que tienen emociones, que tienen un montón de cosas y eso que tú mencionas es súper importante. Entonces, chévere como hacer énfasis en eso, porque digamos que uno siempre va más allá de la profesión que estudió, que obviamente el tema técnico es muy importante, y esas habilidades que les dicen habilidades blandas, de poder trabajar en equipo, de poder inclusive a veces hasta tener conversaciones difíciles con las personas cuando hay que poner no sé, cuando hay que trabajar ciertos temas que el equipo necesita. Entonces, chévere que haces como énfasis en eso. Bueno, yo quería como avanzar un poquito. Nosotros sabemos que tú hiciste una especialización, ¿verdad? No, pues digamos, pues gracias a pues mi carrera, básicamente, no, pues tenemos la posibilidad de no, pues digamos, ir a otra, ¿cómo se diría? Como especialización, maestría, si tú quieres lo puedes hacer, eso Ya. es muy importante, pero en mi caso, mis dos certificaciones me han servido muchísimo, pues a nivel profesional para lo que estoy haciendo. Entonces, realmente como que no me he regido más que todo en el tema de las certificaciones en este momento. Y que eso es importante también para lo que tú haces, ¿verdad? Sí, Y total. cuéntanos un poquito esas certificaciones, ¿en qué fueron? O sea, en qué se puede certificar un ingeniero de sistemas para hacer un poco lo que tú estás haciendo ahorita? Porque es bastante Sí. interesante la trayectoria que has tenido, ¿no? Pues digamos, tú te puedes certificar lo que quieras, básicamente. O sea, con tal de que tú quieras certificarte en eso, claramente. Al inicio, pues me certifiqué en todo el tema de RPA, entonces no tenemos la posibilidad de hacer como de qué herramientas estábamos certificados, porque también va muy acompañado de eso. Entonces, habían bastantes herramientas que tú podías decir, no, yo conozco esta, y te certificabas en esas herramientas. Perdóname que te interrumpa, ¿qué es RPA? RPA es Robot Process Automatization, básicamente. Entonces, Ok. es como la creación de un robot que hace la ejecución de
un proceso. Entonces, digamos, para poder desarrollar ese robot, pues tú tienes que tener conocimiento de cómo desarrollarlo. Y ese conocimiento te lo daba pues la certificación que tú tenías que tener para tener para crear ese robot. Entonces, te podía certificar tanto en RPA como te podía certificar en una herramienta en específico, porque existen muchas que ya se utilizan para hacer esas automatizaciones y pues ya ahora con inteligencia artificial pues hay muchísimas más herramientas. Entonces, pues ahí fueron como mis primeras certificaciones, que fueron pues el tema de esas herramientas. Las siguientes ya fueron todos más enfocados como en temas de metodologías ágiles, entonces pues yo tengo mi certificación en Scrum, después que conozco todo el tema de estas metodologías, que es pues una metodología es básicamente cómo se va a desarrollar un proyecto, que existen muchas, pero pues en ese momento pues la que más pues se utiliza en temas de proyectos pues es Scrum, entonces es como se va a desarrollar en pequeñas fases, en pequeños sprints cada pues el proyecto que se está haciendo. Y pues esas también certificaciones tienen pues diferentes niveles, si ya eres un Scrum Master o ya eres como pues ya algo mucho más avanzado, entonces pues ya tú pues también puedes especializarte pues ya en esas certificaciones. Y en este momento pues estoy en una certificación ya a nivel de testing, pues ya que se llama ISTQ, y es como todo el tema ya pues a nivel de que ya tengo todo lo esencial para ser pues una tester como certificada y que ya llevo toda la cantidad de años que llevo también trabajando en este tema y ya mostrarte con un certificado que pues este ya es mi nivel de profesional. Claramente, obviamente también hay muchas especializaciones pues para cada uno de estos tipos de proyectos, entonces pues también se pueden hacer, obviamente, si es lo que pues la persona lo requiere, pero pues en mi enfoque en este momento, pues las certificaciones son un poco más importantes en ese sentido porque te certifican sobre un tema en específico como tal, que es pues lo que yo estoy en mi carrera en este momento, que es el tema de testing. Entonces, obviamente deben existir muchísimas maestrías para este tema o especializaciones, pero pues en mi profesión y mi empresa pues nos invita constantemente tener ese tipo de certificaciones y actualizarlas también porque todo va cambiando claramente, entonces como que eso también es muy importante. Claro, qué chévere porque eso, o sea, eso también le da herramientas a las personas que están terminando la carrera o que quieren enfocarse en algo, porque muchas veces, no sé, de pronto en Colombia, yo en este momento vivo en los Países Bajos y aquí, por ejemplo, particularmente ahí el sistema educativo también lleva a las personas a hacer ese tipo de certificaciones, o sea, no es necesario que una persona tenga que hacer una maestría, una especialización, un doctorado para acceder a cierto tipo de trabajos que les da, pues digamos, como una calidad de vida, unos ingresos específicos. Entonces, por eso me parece chévere lo que tú dices, porque tal vez por la cultura que tenemos en Colombia, muchas veces pensamos que siempre es mejor o demás hacer una maestría o demás, pero muchas veces no. Yo conozco muchas personas que estudiaron conmigo y que hoy en día ellos no han hecho doctorados, no han hecho inclusive maestrías, pero han seguido una carrera corporativa en una empresa grande donde no lo han necesitado porque digamos que la experiencia y las herramientas que adquieren como certificaciones que tú haces les da mucho experiencia y les da también muchas herramientas para poder desarrollar el trabajo de la manera en que lo hacen. Entonces me parece súper interesante lo que dices porque a la final eso también le da herramientas a las personas para que puedan pensar un poco en su proceso de carrera, o sea, y que no necesariamente hacer una maestría o un doctorado es el objetivo último, sino que también construir una carrera en el mundo corporativo o en una empresa, además, también te da ese tipo de herramientas para poderlo hacer. Entonces, qué chévere eso que nos cuentas. No sé, Ana, si tienes una pregunta. Sí. Pues quería agregar un poco a lo que están conversando, que en este caso, pues, o en el caso de Manuela, en su historia, pues precisamente eso es lo que ha logrado, ¿no? Que aparte yo la veo súper joven, pero sí, siento que tiene un montón de experiencia, ha hecho un montón de cosas.
pues siento que es muy tesa en su área, en lo que hace, se nota pues como toda su trayectoria. Y es eso, ¿no? Qué bueno que lo mencionas, Elkin, porque si bien aquí en Devolver Conciencia, y si puedo, pues hacemos énfasis en eso, ¿no? En que el camino es la educación, de si queremos seguir con nuestro camino luego del pregrado, está muy bien, pero si no, pues precisamente está este tema de la experiencia laboral, que es súper importante, que es necesaria, que se aprenden muchísimas cosas y que en este caso la ingeniería de sistemas, pues estamos hablando de esa experiencia, pero también esa experiencia certificada, ¿no? Como que te certifiques en que precisamente estás avalado para cumplir tal y tal función o que estás experto en tal y tal cosa de la ingeniería de sistemas, que este es el caso de Manuela. Y eso es muy, muy importante, que los chicos que ven esta charla o que la verán, pues que tengan ese panorama muy claro, ¿no? Que precisamente se van a enfrentar a un mundo laboral también muy demandante, como les contaba, yo creo que un ingeniero de sistemas se necesita en todas partes y para todo. Entonces siento que de alguna manera es muy demandante y que se pueden ir por muchas ramas de la ingeniería de sistemas y que se van a encontrar con un montón de retos, ¿no? Laborales precisamente, que les va a ayudar a hacer su hoja de vida, su proceso profesional y que no necesariamente van a tener que seguir pues de especialización, maestría, doctorado, sino que seguir en ese mundo laboral. Pero mira qué interesante que lo que Manuela nos cuenta, que igual su empresa y las empresas en las que ha estado también los incentivan mucho a que igual sigan educándose, tal vez en esa área particular que necesitan desarrollar, como lo que ella nos contaba ahorita, y que a la final eso, o sea, finalmente se sigue en un proceso educativo constante y eso es súper interesante, ¿no? Sí, total. Y eso es lo que acabas de mencionar también, es muy importante porque como que a veces, digamos, también nos ponemos como, uy, no tengo dinero, no puedo hacer esto, porque igual las certificaciones cuestan, o sea, muchas también pues son pagas. Y muchas empresas te apoyan a ti para que tengas esa certificación, te ayudan, te dan los espacios para que estudies, hasta hacen a veces charlas completas para todas las personas que necesitan esa certificación y que las se certifique. Entonces, como que siento que o sea, a nivel profesional también te ayudan mucho a avanzar en ese tipo de cosas y te apoyan, tanto económico como pues para que busques dónde se puede hacer o que lo hagan todos en equipo. Claro, precisamente esa es la idea, ¿no? Y el trabajo en equipo es importantísimo y uno, digamos que tal vez en la universidad pues trabaja mucho en equipo, no sé, para hacer trabajos parciales, no sé qué, pero cuando sale al mundo laboral pues ese es el día a día, ¿no? Trabajar en equipo precisamente con un montón de personas que a veces incluso no tienen nada que ver no sé, con la carrera profesional de uno, sino que es interdisciplinar, un grupo multidisciplinario y eso también es importante. Y bueno, quería contarles que hay, por aquí en el chat nos dejaron dos mensajes. Una es Lorena, que nos dice que este es un excelente espacio y que gracias por el contenido. Lorena nos saluda desde el Huila. Y hay una pregunta en el chat que dice, Manuela, cómo usas la inteligencia artificial en tu carrera? Uy, yo la uso para todo. No mentiras. Pero siento que realmente para mí es una herramienta que me ha ayudado muchísimo. Pues digamos, una herramienta no solamente que te provee conocimiento, porque obviamente te ayuda a analizar muchas cosas mucho más rápido, sino que te ayuda también a mejorar en ciertas cosas. Entonces, por ejemplo, pues en el proyecto que estoy en este momento, pues tenemos muchos retos, ¿sí? Que necesitamos, o sea, para allá, porque el tiempo corre y pues el tiempo es oro en estos proyectos. Y la inteligencia artificial te ayuda muchísimo a entender por el camino que debes ir. O sea, hace muchos años se tocaba, no iba por este camino, uy, no era, me devuelvo, no, mejor me voy por este camino, no, mejor me toca volverme. Entonces, como que la inteligencia artificial te ayuda mucho a cerrar esos caminos porque te guía a nivel de conocimiento te ayuda, que no te hace perder tiempo, sobre todo en este tipo de proyectos que requieren que cada día cuenta porque te están pagando por cada día que estás desarrollando la solución que tienes. Entonces, por ejemplo, yo tengo que probar muchas integraciones con herramientas nuevas
porque no son nuevas, no solamente para mí, sino para todo el equipo, porque cada empresa tiene cosas y softwares diferentes. Entonces, yo para poder entender un software me tendría que quedar y sentarme y buscar toda la información y buscar todo lo que tiene que ver, digamos, relacionado con ese software. Y en cambio, ya con la inteligencia artificial, ya me da todo lo que yo necesito saber, lo básico, cómo lo puedo manejar, cómo lo puedo utilizar. También, pues a nivel de entendimiento de desarrollo, ¿sí? Por ejemplo, yo en este momento tengo que crear, pues como APIs para poder conectarme con esas integraciones. Y hay cosas que, bueno, porque me falla, porque está fallando esto, que este error que es, y él te ayuda a que las cosas avancen un poquito más rápido. Entonces siento que en mi carrera pues se ha vuelto como un aliado también, como para poder avanzar mucho más rápido en los proyectos. Y, por ejemplo, el proyecto que estoy en este momento lo teníamos para mucho más tiempo y gracias a pues todas las herramientas que utilizamos pudimos hacerlo en menos tiempo porque nos ayudó muchísimo para eso. O sea que definitivamente lo que ayuda, bueno, y es una herramienta para optimizar, y yo siento que aplica sí. Para todas las profesiones. Supongo que muchos profesionales hoy en día están usando la inteligencia artificial, pues hace parte de este mundo ahora, ¿no? Y de este avance tecnológico también, total. Así que es una herramienta más como cualquier otra, y precisamente para eso, ¿no? Para optimizar tiempo, recursos muchas veces. No, y es aprender a utilizar a nuestro favor, porque pues obviamente muchas veces tenemos ese miedo constante, no, es que ya la inteligencia artificial nos va a reemplazar o hacemos cosas, pero siento que también es una herramienta que podemos utilizar a nuestro favor, podemos aprender, podemos mejorar, porque también te enseña, o sea, es como una escuela que tiene toda la información y todo lo que tú quieras conocer, te lo puede enseñar, entonces siento que también ayuda muchísimo por ese lado. Elvin, ¿querías mencionar algo? Sí, es que yo quería decir algo ahorita, pues es un tema, a mí me tocó, yo soy de la generación que le tocó todos los cambios. Entonces, cuando yo estaba empezando, o sea, yo crecí, cuando yo estaba ya llegando como terminando el colegio, llegó el internet. Mi papá tuvo pues se compró uno de los primeros celulares que llegaron a Colombia, por ejemplo. Entonces, como que mi generación fue la generación de todas esas transiciones. Entonces, como que yo me acuerdo que cuando el internet llegó, la gente también le daba como temor, o sea, era un poco como la innovación de tener el acceso a muchas cosas. Y hoy en día el internet es una herramienta imprescindible, pues estamos usando internet para tener esta comunicación, yo estoy al otro lado del mundo, ustedes están en Colombia y podemos tener esta charla, o sea, y es gracias al internet. Entonces creo que con la inteligencia artificial va a pasar lo mismo, ahorita hay muchos temores, hay muchas dudas, inclusive hay personas que dicen que hay profesiones que se van a acabar porque la inteligencia artificial llegó, pero yo creo que es como que eso no lo sabemos, ahorita es un tema que va a venir hacia el futuro y que podemos usarlo mucho, súper de acuerdo contigo, Manuela y Ana María, en que optimiza los procesos, todo es más rápido, yo la uso ahora todos los días, porque ayuda un montón a entender muchas cosas y en ciencia la usas un montón porque te ayuda a entender, a entender muchas cosas mucho más rápido. Entonces eso me parece súper interesante. ¿Tú crees, Manuela, que la usas, que estás como en esa carrera, que la inteligencia artificial pueda llegar no sé, como a reemplazar carreras y demás? Pues yo siento que o sea, quizás carreras como tal, no creo, pero digamos, obviamente sí va a llegar a quitar cosas muy específicas, ¿sí? O sea, si, pues, no sé, hablo, digamos, a nivel de diseño, si ya una imagen se te crea, pues obviamente una persona que ya tardaba mucho tiempo haciendo una imagen, pues obviamente ya ese tipo de cambios van a ser muy duros. Pero siento que todas las herramientas son puestas, uno también tiene que buscar la forma que te ayuden, te ayuden a ti. Entonces, buscar lo mejor de eso para ti. ¿Cómo te sirve esa herramienta? Por ejemplo, mi novio, él es publicista y toda la vida dibujó y hizo no sé qué. Y ahora la inteligencia, él no puede vivir si no tiene la inteligencia artificial porque eso le ayuda muchísimo. O sea, él
antes duraba 2 días creando una imagen, ahora la hace en un día, en 2 segundos, y ya no tiene que estar, ya no pierde tiempo en cosas como esas para él y su profesión, pero pues está la persona que obviamente su arte es muy importante y pues bueno, como que son temas muy que toca también saber hasta qué punto va a llegar y pues también siento que pues una herramienta como esta, tú necesitas darle una indicación para que él entienda qué es lo que tiene que hacer y siempre o sea, yo que la uso todos los días me toca otra vez, bueno, mira, es por esto, ¿qué es esto? ¿Cómo por aquí? ¿Cómo es por acá? Entonces, como que constantemente también está aprendiendo como nosotros, entonces siento que también, pues en este momento, como tal, reemplazar a alguien, puede que sí en algún futuro pueda pasar, pero siento que más que todo en ese momento nos está ayudando también a evolucionar a nosotros, a todas las profesiones en todos los sentidos. Claro, y precisamente a optimizar lo que hablábamos ahora, ¿no? A optimizar tiempo y recursos, Total. dinero, bueno, en fin, un montón de cosas que precisamente ayuda un montón. Elkin, no sé si querías decir algo y ya para ir cerrando, nos quisiéramos quedar aquí con Manuela, que nos cuente mucho más de su carrera, aunque bueno, ya nos ha ido, ya nos hizo un barrido muy general por su profesión, que es impresionante todo lo que ha logrado, toda su experiencia. No sé si quieres mencionar algo más, Elkin, perdón, o bueno, no, tenemos una última pregunta, siempre hacemos una última pregunta. Sí, para no, dale, tranquila. Gracias, Elkin. Manuela, aquí en Devolver Conciencia, y si puedo, en nuestras entrevistas, a todas las personas que pasan por aquí, hacemos una pregunta ya para cerrar, y es, ¿qué te hubiera gustado que te hubieran dicho hace unos años atrás, cuando estabas en ese proceso de elegir carrera profesional, que estabas apenas buscando opciones? ¿Qué te hubiera gustado que te dijeran y que puedas transmitirle ahora a los chicos que están en ese proceso? ¿Cuál sería tu consejo? Pues yo les diría que no está mal caer, o sea, como no está mal equivocarse, no está mal perder, porque a veces siento que hay mucho temor a nivel, pues yo tenía mucho temor a eso, sí, o sea, yo llegué a la carrera y decía, no, ya voy a perder esta materia, la perdí, entonces ya no voy a ser buen profesional, voy a estar mal, entonces yo le diría a mi Manuela del pasado, no te preocupes que eso no te va a definir, o sea, si la perdiste, bueno, y te toca repetirla, la aprendes y vuelves y sigues y te va a enseñar algo. Y siento que todos esos aprendizajes yo aprendí mucho y que también está bien perder a veces, pero pues también aprender de esa pérdida. O sea, tener en cuenta que pues en la vida también es demasiado corta para estresarnos constantemente con eso. Y que a nivel profesional también eso te va a fortalecer, porque a veces estamos muy acostumbrados a estar ganando, que todo está bien, que todo está perfecto, que todo va a salir tal como yo lo tenía planeado y existen millones de variables que tú no vas a poder manejar a nivel profesional ya después de la universidad, que ese tipo de cosas, que ese tipo de caídas te van a ayudar a manejarlo mucho mejor ya cuando te toca enfrentarte en la vida real. Entonces, siento que es muy importante luchar hasta el final, darlo todo hasta el final, pero pues si llega a pasar algo, que eso no te defina como algo que va a estar mal para ti, sino que te enseñe a que vas a llegar igual lejos, a pesar de lo difícil que pudo haber sido, y que ya después se le va a olvidar a uno, ya después uno, ay, no, ya se acuerda uno y dice, ay, cuando perdí tal materia, qué risa, eso la sufrí, pero aquí estoy. Sí, siempre pasa que queda uno con un montón de anécdotas. Bueno, Manuela, fue un gusto tenerte aquí en este espacio. Muchas gracias por tus enseñanzas, por tu mensaje. Seguramente vas a inspirar a muchos otros chicos que están en ese proceso de elegir carrera y tal vez haya muchos ingenieros de sistema por ahí en camino. Así que muchas gracias. Me alegra mucho compartir este espacio con ustedes. Elkin, despídete, por favor. Bueno, Manuela, muchas gracias. Gracias por contarnos un poco de tu historia. Te deseamos
los mejores éxitos, eres una mujer muy joven y seguramente vas a seguir cosechando muchos más. Y bueno, pues recordarle a todas las personas que nos escuchan que la educación es una herramienta para poder lograr nuestras metas, nuestros sueños, poder llegar a lugares que a veces uno ni siquiera se imagina. Y que no pensó al inicio de estudiar lo que estudió. Entonces, bueno, hoy tenemos a la ingeniera Manuela contándonos todo su proceso y miren hasta dónde ha logrado llegar a través de la educación. Entonces, incentivar y recordarle a todos los que nos oyen que la educación siempre va a ser una herramienta fundamental para poder transformar nuestra realidad, la de nuestras familias y la de todas las personas que están a nuestro alrededor e impactar a muchas otras. Entonces, pues eso. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes dos y muchas gracias a todas las personas que nos ven. Recuerden que esta es una iniciativa y es un trabajo conjunto entre Devolver Conciencia y Si Puede. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao. Chao, que estén bien. Gracias a ti.